En Tan Distinto, Tan Humano, hemos escuchado las historias de madres, padres y cuidadores, pero hoy queremos detenernos en una voz que muchas veces queda en silencio, la de los hermanos. ¿Qué significa crecer junto a un hermano con discapacidad? ¿Cómo vive un niño una realidad que transforma a toda su familia? ¿Qué siente, qué calla y qué aprende en ese camino? Y con el paso de los años, ¿qué ocurre cuando ese hermano deja de ser solo un compañero de vida para convertirse también en cuidador? Hoy conversaremos con Víctor, un hermano que creció junto a Pablo, compartiendo la vida desde la infancia y que hoy acompaña y cuida tanto a él como a su madre. Porque cuando en una familia llega la discapacidad, la historia cambia y para todos. Y hoy queremos escuchar una de esas historias que pocas veces se cuentan. Bienvenidos y bienvenidas a Tan Distinto, Tan Humano. Mucho gusto, Víctor, de tenerte aquí con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia. Sé que estás en Santiago, nosotros por acá en Viña. La magia de la tecnología me maravilla. Es un gusto tenerte con nosotros, que puedas compartir en este programa tan distinto, tan humano. Tu experiencia sin duda va a ser para muchos una linda oportunidad quizás de reencuentro, de inclusión, de observación. Así que nada, muy agradecida de que estés hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mabel, querida? Tanto tiempo. Así es la magia de la magia del Internet, que antiguamente no existía. Ya podemos ya comunicarnos así, cada uno en un espacio distinto. Ha cambiado el Sí, mundo, ha cambiado el mundo. absolutamente. Y qué ricos son los reencuentros, que también después quizás vamos a tocar el tema. Nosotros nos conocimos hace, no vamos a decir cuántos años atrás, donde la música nos unió en ese tiempo sin saber que teníamos también otros procesos en común, o que yo iba a tener otros procesos en común contigo, que es ahora la discapacidad, ¿cierto? Y eso Claro, también es un lindo reencuentro. así es. Entonces, Víctor, para poder comenzar y darle un poco de contexto a esta entrevista, cuéntanos primero que todo con quién vives tú en este momento y de quién eres cuidador. Pues ya son desde el 2013, no sé, son como 14 años ya, que estoy cuidando a mi madre, que es una adulta mayor ya bien avanzada, y a mi hermano, Pablo, que, que llegó justo conmigo, porque partió cuando falleció mi padre. Entonces mi hermano estaba en un hogar y volvió a nosotros. Entonces desde ahí empecé a cuidarlo nuevamente. ¿Qué diagnóstico tiene Pablo? Oye, lo voy a leer porque es bastante, bastante. Dice, Pablo presenta una discapacidad intelectual asociada a un diagnóstico de daño orgánico cerebral difuso de predominio frontal con etiología prenatal y perinatal. Básicamente, eso es en síntesis, en simple. Él nació con esa condición, fue un niño de mucho peso, creo que pesó 4 kilos 300 más o menos. Nacimos en Barcelona, en España, y mi madre es pequeñita y fue sin forceps, así que sin cesárea, que no se usaba en esa época, así que fue, Claro. bueno, fue forceps después, ¿no? Así que fue bien, bien duro su nacimiento. Se le rompió la clavícula, en fin. Y estamos hablando de una España donde la medicina estaba bastante retrasada, el año Sí, 64. sí, entonces lo que tiene Pablo fue producto de su nacimiento o venía ya. Mm, Pues cada uno le podría encontrar siempre el origen a las situaciones, ¿no? O a la condición. claro. Puede haber sido, como puede que no, no se sabe. Pues, No se sabe. claro. Víctor, a mí me gustaría, y te invité justamente porque hoy las voces de los hermanos a veces están un poco silenciadas, silenciosas, y yo te conozco a ti desde hace tiempo, hemos conversado de tu calidad de hermano con Pablo, toda mi admiración para ti de antemano. No es fácil, por un lado, crecer siendo hermano de
y por otro lado, después con el tiempo, hacerse cargo de este mismo hermano. Tuve el honor de conocer a Pablo, es un ser exquisito, todavía guardo su pintura porque sé que él pinta. Sin duda que eso lo sacó a tu padre. Bueno, y a ti también, el área del arte. Así que me gustaría retroceder un poco en la historia eh, y preguntarte algo muy íntimo. Cuando tú eras pequeñito, mirar Ujú. a Víctor pequeñito, no sé cuáles son tus primeros recuerdos. ¿Qué es lo primero que recuerdas de tu hermano y cómo fue tu entendimiento o comprensión con respecto a Pablo? ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, mira, yo creo que hay que contextualizar. Mi padre es patrimonio de la historieta chilena, es Vicar, Sí, Víctor Arriaga Ríos, y sí, él en el año 60 emigra a Barcelona, España, a seguir su carrera como dibujante y bueno, eh, las personas que conocen del mundo de la historieta saben a dónde llegó y bueno, y en España se casó con mi madre es chilena también, también emigró, y el año 61 nací yo y el 64 nació Pablo. ya, Entonces, era una situación de migrantes, ¿no? Bueno, en otras épocas, donde no había sí, lo que tenemos hoy día, la internet, ¿no es cierto? Imagínate que tengo por ahí un telegrama de una tía felicitándonos por el nacimiento mío, ¿ah? Un telegrama, sí, ¿ah? telegramas, En otras claro. épocas, en otras épocas, donde el teléfono era una cosa increíble. Así que nosotros nacimos en un núcleo muy pequeñito, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Claro, después fue creciendo con familia catalana, nosotros nos sentimos catalanes también, y que eran amistades de mis padres, en fin. Y entonces era un núcleo muy pequeñito, muy cerrado. Yo no crecí sin abuelo, sin tío, sin primo, Claro. igual que mi hermano. Entonces, en realidad yo creo que tengo el recuerdo de una foto donde salgo abrazando a mi hermano en varias fotos, digamos. Entonces yo siento que obviamente hubo una comprensión de que era un hermano con una condición, ¿no? Que era distinto, y había una protección de mi parte. Entonces me Claro. acuerdo haber jugado muchas veces con mi hermano eh, en bueno, es que me vienen cosas a la mente, entonces, pero me acuerdo Sí, mucho de jugar dale, dale. de jugar con él, ¿no? O de pasear con él, o que obviamente yo era su hermano mayor, entonces siempre andaba atrás mío y en fin. Y el crecimiento con él, yo creo que como a todos los hermanos les puede ocurrir, es normal, ¿no? Es como, no sé, tengo la situación de que mis dos hijos tienen un hermano con síndrome de Down también, ya lo hemos hablado. Sí, Aprovecho para darle un saludo al Maxi, ya tiene 20 y tantos años, sí, y también lo he visto en ellos, ¿no? Como les ha ido ocurriendo, es una cosa increíble que les haya ocurrido también esta situación familiar. Al principio es un hermano más, ¿no? Es un hermano más. Claro, en la medida que vas creciendo y vas tomando autoconciencia y conciencia social, vas sintiendo también por ejemplo, una de las cosas que le debe pasar a muchos de los hermanos es sentir el rechazo social, ¿no es cierto?, con su hermano, ¿no? en ese tiempo Eh, tú ya estabas, perdón, cuando tú empezaste a tomar esa conciencia, ya uh-huh. estabas un poco más grande, más o menos, ¿qué edad tendrías? No, yo creo que a los 7, 8 años uno ya ¿Ya empieza a estaban entender. acá en Chile o todavía estaban en No, no, España? nosotros llegamos, yo llegué a los 14 años y Pablo llegó a Ya, los 11, ¿sí? ya, Hasta los 14 nosotros vivimos, yo, por lo menos yo y Pablo vivimos en Barcelona. Así que, y eran otras épocas, en todo caso, también es otro país, es otra cultura, es la cultura europea. Entonces hay otra comprensión desde la aceptación de la discapacidad, ¿no? Pero en realidad yo creo que lo que va ocurriendo es que te vas dando cuenta de que tu hermano cada vez es más distinto, ¿no? Y socialmente entonces empieza un poco también la extinción que uno tiene respecto a este hermano porque tú también vas creciendo, ¿no? Yo claro, no puedo estar y como política de vida, siento que yo no puedo vivir la vida de él. Él tiene que vivir su vida y yo vivo la mía. Ahora, que lo claro. pueda apoyar, que lo pueda acompañar, que lo pueda asistir, esa es otra situación, pero yo no puedo vivir la vida de él. Yo no soy un abnegado hermano que
que vivo su vida, ¿no? Claro. También lo pongo a prueba para que él haga su propia tarea dentro de sus capacidades. Pero eso Eso, lo esta comprendiste forma cuándo. de vida es la misma forma que yo creo que he tenido desde niño, ¿no? Es que eso te iba a preguntar, porque hay niños que muchas veces em, llegan a esta comprensión ya cuando son bastante más adultos y cuando son muy pequeños sienten esa necesidad o no sé si necesidad, pero como esa obligación intrínseca de que te tienes que hacer cargo de tu hermano, vivir la vida de tu hermano. ¿Tú Bueno, en mi eso no caso, lo sentiste en algún momento, aunque fuera mínimo, en poco tiempo? sí, bueno, se siente, obviamente. Es que, como te decía, nosotros era una familia de 4, entonces Muy había alguien más. poquitos. La red de Claro, apoyo era muy mínima. una persona en una familia, un familión de 7, 8 hermanos, de repente incluso pasa, que conozco varias, pasa como en uno más del clan, ¿no? Claro, Eh, eh, Aunque después a nadie se quiere hacer responsable. Bueno, me pasan tantas historias de vida que podríamos estar sí, hablando aquí como una telenovela. sí, Pero, no, en mi caso, obviamente, mi madre súper abnegada con Pablo. Bueno, además ocurrió un hecho bien, bien clave. Mi hermano fue operado, él nació con una malformación eh, cardíaca por un lado, pero muy importante el tema de la columna vertebral, donde tiene una escoliosis muy severa, y fue operado como ¿qué haber tenido? A los 9 años, 8 9 años, una operación muy grande. importante de la cervical al coxis, ¿no es cierto? Atajo abierto, ahí donde trataron de Wow, resolver la escoliosis, que no avanzara, con la medicina de la época. En realidad paró un poco la escoliosis, pero no la eliminó. Entonces mi hermano usaba corsé, muchos años usó claro. corsé. Y una de las tareas era colocarse el corsé todos los días. Mi mamá, después yo la ayudaba, y esa operación fue muy dura porque mi hermano estuvo 6 meses en cama enyesado, así, Wow. cuello, de la cintura al cuello, completo, 6 meses, un niño de 8 9 años. Así que le ha tocado pesado al pobre. Y claro, eso no había, estaba mi mamá, mi papá y yo. Y mi papá trabajaba mucho, mi papá era un gran dibujante, pero era muy trabajador, porque bueno, así le exigía la vida nomás. Él Claro. montó su estudio, él trabajaba en un estudio, era un profesional de dibujantes españoles, pero trasladó su tablero, en el fondo, lo trasladó a la pieza donde estaba mi hermano y le construyó le hizo un espejo. Mi mamá era muy creativa, entonces le puso un espejo para que Pablo pudiera ver televisión. Entonces Pablo estaba acostado, tenía un espejo delante, la televisión acá atrás, entonces podía ver la televisión. Claro, En aquella época claro. teníamos dinero, los payasos de la televisión, de la tele, que eran Sí. hola, don Pepito, hola, José, sí, es muy lindo. Yo le ponía eso a mis hijos también, era muy bonito. Víctor, y claro, déjame hacerte una pregunta. Mira, en ese tiempo que, sobre todo cuando, bueno, en toda la vida de Pablo, pero tú, me imagino que tienes dos visiones, una de pequeño y otra de adulto. ¿Cómo veías en ese tiempo y cómo ves ahora la labor de cuidadora de tu mamá? Porque cuando eras pequeño tú la veías de cierta manera, porque estaba viviendo cierto en torno a Pablo, imagínate, sin moverse desde el cuello, tú también eras pequeñito, ¿cierto? Entonces, ¿cómo viste tú en ese momento, cómo sentías la labor de cuidador de tu mamá y cómo la observas ahora de adulto? es que es tan compleja la pregunta, Mabel, porque Sí, como lo siento. la psicología de las personas, pero sí yo puedo dar una apreciación que creo que es transversal a toda la discapacidad. Cuando tienes un hijo o una hija en una condición, evidente cuando es con síndrome de Down, ¿no es cierto? O posterior, cuando van apareciendo rasgos, por ejemplo, en chicos o chicas de condición TEA. Yo creo que el factor clave en el proceso de los padres Ujú. es la aceptación. Es muy duro el impacto, es muy duro el impacto, y es comprensible que inconscientemente haya una negación a la realidad, y evidentemente algunas personas lo procesan de una manera más
madura, ¿no es cierto?, más consciente, y hay otras que no. Claro. En los dos polos, digamos, hay todo el abanico completo, ¿no? Hay todo, sí. Claro, entonces también tiene que ver mucho con el apoyo que tengas de la familia, si es que hay apoyo real y social, ¿no? Del Estado, por ejemplo, de los gobiernos de turno, en fin. Y eso hace que también el cuidador, en el caso del papá, la mamá, haga una acción más efectiva dentro del cuidado, pero siempre en esa base, en la aceptación y en la aceptación del amor, porque al final esto no es una tarea de abnegación y un castigo, ¿no? Porque mucha gente puede cuidar en el castigo. Justo, también eso, sí. Los hijos, claro, que los hijos son una tarea de amor, los hijos en general, ¿no? Porque hay algo, y bajando un peldaño más abajo, las mascotas, ¿no? ¿Qué te enseñan las mascotas? El postergarte por amor, ¿ah? A un niño pequeñito, a su perrito. A un padre y una madre nace el proceso del amor, ¿no es cierto?, en esta comprensión de un ser que necesita un cuidado. Entonces uno se posterga, en el buen sentido de la palabra, en el amor, ¿no? Bueno, cuando nace un hijo, una hija en una condición en particular, es mucho más profundo el trabajo, porque ahí viene una tarea adicional que es de por vida. ¿Ah? Entonces, si no hay aceptación, el proceso se hace muy duro, es muy duro. Y puede haber un proceso de no aceptación de padre y madre hasta el final de la vida, ¿verdad? Es donde cierto eso. También hay un tema, ponte tú, de recursos. Si tú tienes muchos recursos, tú puedes delegar al final el cuidado de esa persona al sistema, ¿no? A un psicólogo, un psiquiatra, a un centro ocupacional, a terapia, en fin. Entonces, pero claro, estás delegando, ¿no? Al sujeto lo estás delegando, no te estás haciendo cargo de tu tarea como papá y como mamá. Y en esa situación, en esa España donde no teníamos familia, obviamente mi mamá le tocó pesado, súper duro. Ella era una señorita de sociedad, además, no acostumbrada a las tareas de casa y todo ese tipo de cosas, que en España en esa época era muy distinto. Ahí no existía Qué difícil tiene que haber sido para ella, Víctor, o sea, con ese contexto que me estás diciendo y yéndose para atrás en el contexto de la historia. Esas épocas, claro, no había nada, ¿no es cierto? Igual siempre tuvimos gente que nos asistió. Y el Estado también, que te apoye o no te apoye. O sea, también el Estado es súper relevante en el cuidado, en las distintas graduaciones de las discapacidades de las personas, porque un chico con parálisis cerebral necesita realmente un apoyo 24/7. En el caso de mi hermano era 24/7, pero no es tan profundo. En el caso y ahí está todo el abanico completo, ¿no? Pero básicamente yo creo que la aceptación es clave, porque hace que lidiar con el cuidado desde el amor, a pesar de que sea súper duro, porque lo más probable es que te toque muy, muy difícil. ¿Y en esa situación viste a tu mamá? Perdón, en esa situación... Sí, porque la soledad, ella reclamaba mucho. Mira, ya voy a contar una anécdota muy personal, pero mi mamá vino el año 73 a Chile, de vuelta, a darse una vuelta, y ni se enteró del golpe de Estado. Y al año 75 estábamos todos acá instalados. Yo no conocía Chile. O sea, imagínate la disociación de la realidad. Claro. Entonces, yo siento que ella... y algo importantísimo, en esa aceptación también hay un hecho fundamental en los padres y en las madres, que es por qué ese ser, ese hijo, esa hija, llegó a ti. ¿Cuál es la tarea que tienes que vivir en esa condición de cuidado, de amar, de protección, de sostener, de acompañar, en fin? No puedes renegar de esa realidad que es tuya. Tuya, Mamael, mía, Víctor y todos los papás y mamás que están, incluso los hermanos, ¿no? Claro. Partiendo por los padres y las madres, pero obviamente los hermanos, el núcleo más cerrado, más cercano, también es fundamental. Sí. Entonces, yo creo que eso es básico, porque si no hay aceptación se hace muy duro el camino. Y por otro lado,
la persona, este ser que está en una condición de cierta vulnerabilidad, perciben, perciben perfectamente que los pueden cuidar, pero desde la materialidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no hay una acogida emocional. ¿Sí? Hay Claro un que sí. ritmo así como más bien militar, ¿ah? De estar todo perfecto, todo bien, y van perdiendo Claro, el tono de la relación claro, emocional que es tan importante para el otro, ¿no? Para su propio crecimiento y para el tuyo. claro. ¿Cómo sientes que es Pablo? Bueno, tú ya has vivido toda la vida con él, ¿cómo sientes que él es en su interior? Porque él logra comunicarse en bastante, por Sí, lo que yo vi esa vez y pude tener la oportunidad de estar con él, me entendía, ¿cierto? Se comunicaba bien. ¿Cómo sientes que es intrínsecamente? ¿Lo puedes o sea, hoy observar? día, bueno, las personas con discapacidad a nivel cognitivo van perdiendo sus capacidades en forma más rápida. ¿Sí? Hoy Sí, día mi eso es muy hermano tiene cierto. 62 Van y en ya, descenso rápidamente. sí. Y estos dos últimos años ha sido bastante evidente su deterioro cognitivo. ¿Ah? Mm, Estamos con hartos problemas, donde cuando ya empieza a tocarle más veces el timbre al psiquiatra es que porque las cosas se están poniendo más claro, complicadas. sí, Saltaste del sí, pediatra al psiquiatra rápidamente. claro que Eh, sí. Cada entre medio lo operamos de la válvula mitral, está con una artrosis de cadera bien severa que no podemos operar todavía por temas de recursos y que el GES solamente aplica a partir de los 65 años, sigue con su escoliosis, tiene distintas patologías de la vista, de los dientes, otro tema, en fin. Eh, él, él es un borderline, de alguna manera él Mm, tiene atisbos de conciencia, es como el manco que se mira y, oh, chuta, se acordó que le falta el brazo. ¿Ah? claro, Eh, no tiene brazo, pero de repente se acordó que le falta el brazo. Bueno, a Pablo le pasa eso, ¿no? Es súper duro porque de repente te das cuenta que tenía una discapacidad mental. claro, claro. Cosa que a lo mejor a otras personas, sobre todo los chicos con los Down, no les pasa, no tienen ese cuestionamiento. En el caso de Pablo sí, porque además él percibe la distancia social. ¿Ah? Ah, Porque además se ha instalado un relato en Chile de que las personas con síndrome de Down son las que tienen el atributo de la discapacidad y que tienen la atención, ¿no? De hecho, se celebra un día. Pero hay una multiplicidad de personas con sí, discapacidad sin gigantesca. duda. Sí, Entonces, si te toca entrevistar a la Pili, van a poder conversar de la gama amplia que hay de claro, discapacidades. de discapacidad. Entonces, Pablo le pasa eso, le pasó mucho eso. Eh, Afortunadamente siempre lo hemos llevado al terreno de la conciencia, de la autovaloración, de la autoestima, pero le pega duro. Igual le pega duro porque socialmente en la calle, cuando va a comprar una bebida, siente el rechazo de la gente, la distancia, y al final su núcleo social son sus compañeros en las mismas condiciones, con toda la gama que hemos Claro, hablado. Entonces, hoy día, bueno, además ahora salió de los talleres que él estaba, que eran los TAD, talleres de adaptación y desarrollo acá en Santiago, muy reconocidos. Hace un año que está fuera, entonces perdió la capacidad laboral y la capacidad social. Se la ha mira, tocado muy pesado y sí. entró en una depresión, entre medio Mm, la artrosis de cadera, entonces ha estado sí, ha estado bien mal, pero decaído. bueno, Sí, es lo que le toca también, o sea, yo no le sí, puedo adornar la vida ni colocar algodones. Lo que sí tiene es su desayuno, le hago su desayuno, su comida, su duchita caliente, le doy tareas ocupacionales para que se mantenga entretenido, pero yo no lo puedo, que es algo importante que tienen que entender los hermanos o los cuidadores o las cuidadoras, que la asistencia está en que el otro tenga la capacidad de ser autovalente en lo posible. claro, Porque cuando la relación familiar es asistencial con esa persona, al final estás creando un lastre gigantesco porque no va a ser ni capaz de limpiarse el poto, así llevándolo a un extremo que es real además. claro. Que es real, Eh, sí, claro, entonces lo que tienen que hacer las personas que son cuidadoras es lograr que el otro tenga autovalencia en sus propias capacidades.
O sea, y ponerlo a potenciarlo prueba. hasta el último, claro, hasta lo último Metro, potenciarlo, subes al buscarlo. metro, te bajáis a la otra estación, quiero verte lavar los dientes, vamos a lavar los platos, haz tu cama, aprende a vestirte, etcétera, etcétera, etcétera. La gama completa, ¿no es cierto? Porque Claro, si no, se convierte en una persona, porque quiéralo o no, mi hermano ya tiene 62 años y si los auditores nos están viendo, sus hijos, sus hijas van a crecer y ustedes van a ser adultos mayores y justamente. va a estar en una situación donde el otro va a seguir igual, pero más viejo, y si no es autovalente, el peso te lo vas a llevar tú o sí o sí. Claro, Así es que muy la cierto clave eso. es Sí, aceptación y el trabajo en la autovalencia, porque además en esa autovalencia aparece la autoestima. En también, cosas tan pero pequeñas claro, como, oye, qué bien te sí, lavaste los dientes. claro, O sea, este año fuimos 2 veces al dentista, qué bueno, el año pasado fuimos 7 veces. claro. Y esas cosas se tienen que nombrar y se tienen que hacer valer porque es la única Eso es forma en que trabajo ellos de ellos. entienden también que lo están haciendo bien y parte de ahí justamente la autoestima, soy yo, soy grande, lo puedo hacer, me quieren, etcétera. Quizás que pueda Y pasar por la cabecita, digamos, pero se lo sienten hiciste bien. mal, claro, lo hiciste mal. Por ejemplo, ahora el Pablo está con problemas de devolución, no quiere masticar, entonces le puse el papilla regala, digo yo. Te voy a tener que traer papilla. Ahí dice, no voy a masticar, no voy a masticar. Bueno, ¿ah? Claro, Bueno, el sí, humor sin tiene duda. mucho en las Sí, relaciones, sí, sí, pero bueno, Víctor, te quiero hacer, sí, te quiero llevar la última vez a algo donde me estabas conversando, me surgió esta pregunta respóndemela ojalá con toda, bueno, tú siempre has sido bien honesto conmigo, pero es que necesito saber, porque yo tengo una hija también, ¿cierto? Que también le toca ser no cuidadora porque ella está en otra etapa, pero me gustaría saber si en algún momento, cuando eras pequeñito, nació en ti o sentiste en algún momento algún sentimiento como de disconformidad con lo que te había tocado o de rabia o también culpa porque estabas sintiendo esa disconformidad. ¿Algún ah, sentimiento de esos? sí, sí, sí. Me acuerdo de que sentía culpa. Bueno, el sentimiento de culpa es, Ujú. y depende de cada persona al final, ¿no? Sí, sí, al final esto siempre va a depender de cada historia. Claro, sí. El sentimiento de culpa de arrancarme en vacaciones, por ejemplo, de irme con mis amigos a la playa y que él se quedara acá en Santiago solo, bueno, no solo, pero con mi mamá, con mi papá, Claro. siempre como, y claro, y eso también me aplicó en mí una condición de ser súper reservado con mis acciones. O sea, me cuesta Mm, cantar, yo canto en la noche, cuando no estoy, porque pero es un aprendizaje propio, ni claro, bueno ni malo, sino que fue un aprendizaje. Pero sí, hay un sentimiento de culpa implícito, yo creo. Eh, pero por otro lado, mira, eh, yo soy una persona que cree en vidas anteriores, sí, ya, y vidas posteriores. Tengo una mirada sí, transpersonal de la vida. Creo que es importante decirlo dentro de la conversación para que por el auditor supuesto. entienda. Entonces, te lo voy a llevar al plano de mi hija y de mi hijo, que son hermanos del Maxi. Bueno, en mi hija en particular, porque mi hijo vive en Barcelona, así que ese se arrancó. Mi hija es la que se quedó acá y la que sale a pasear con Maxi y todo. Y estas conversaciones las he tenido con ella. Ya, Porque, bueno, además ella tiene esa cosa de que ha visto su padre el ejemplo de cuidar a su tío. ¿Ah? claro, Entonces, ese valor de la aceptación que se dan los padres y las madres también se tiene que quedar en el núcleo familiar. Y las claro, cosas siempre son por algo. Las situaciones de la vida siempre son por algo. Algo esa situación te viene a enseñar algo que es fundamental en tu propio crecimiento. Rechazarlo no te conviene porque la tarea va a llegar de nuevo, en sí, algún momento, en esta vida, en las próximas vidas. Y además, esta tarea que se te está imponiendo ahora, comillas, sin decir que la persona con discapacidad es una tarea, sino que es la situación, ¿no? La circunstancia justamente, sí, que te pone a entendible. prueba en ciertos valores. Entonces,
un poco el alcance que tú me haces, claro, yo se lo comento a mi hija y lo conversamos, le digo, bueno, porque también alega, obviamente, mi hija ya tiene 30 años, pero le toca duro con el Maxi. Y le digo, hija, aceptación de aprendizaje, algo tienes que aprender de esta situación, y es mejor hacerlo con alegría, con amor, Mira, te voy a demorar 5 minutos en hacerlo que 2 horas en rumiar, ¿ah? Y en negarlo. ¿Ah? Mejor Qué buena. sea y hazlo con amor, el otro, porque además el otro, yo siempre he pensado que las personas con síndrome de Down son verdaderos mediadores emocionales dentro de la familia. Si tú los tratas bien, son un amor. Sí. Si tú los tratas mal, son terribles. Súper perceptivos. ¿Sí? Son muy perceptivos, sí. Como un dato aparte. Pero yo creo que los hermanos tienen que entrar también en ese trabajo de aceptación, de no rebelión, y además eso se da mucho en el contexto familiar, porque depende de cómo la familia haya entendido la llegada de este hermano, esta hermana en esa condición y cómo lo tratan, ¿no? Porque Claro. si ve que unos papás son distantes, no se hacen mucho cargo, puede que repitas la conducta o como puede que te cambies al lado contrario y te pongas en una situación súper abnegada de asistencialidad, pero que no le hace bien tampoco a la persona con discapacidad, justamente por lo que hablamos del tema de autovalencia. En lo personal, claro, sentimiento de culpa yo creo que fue uno de los temas ya adolescentes, así los 20, 21 años, 22 años. Claro. Sentía que yo ya estaba más independiente, que yo podía hacer cosas, porque además mi hermano me pasaba la cuenta, ¿para dónde va? O sea, hasta el día de hoy, o sea, ahora es terrible, porque ahora yo me tengo que ir a Antofagasta esta semana, voy al lanzamiento de la exposición de mi papá, y tengo que armar un tono de historia para que no se ponga telele y empiece con la psicosis, que a dónde vas, que cuándo vas a llegar, y qué voy a hacer, que no me puedo bañar, que no, no, compadre, aquí autovalente, y si no, espérate que vuelva, vaya a ver tú lo que te va a llegar de vuelta. Sí, es que les pongo el ejemplo, porque yo tengo 65 años, y tengo un hermano discapacitado, lo cuido, y esa es la situación que me toca vivir en la cotidiana, o sea, Claro. Esa es la realidad. Entonces, mientras más autovalente, mejor. ¿Ah? Claro que sí. ¿Y hubo alguna situación o hubo algo que cuando tú eras pequeño, tus padres, mamá y papá, no alcanzaron a ver de lo que te estaba pasando a ti Pasa cuando eso, eras sí. pequeño? Sí. Es particular de cada familia, sí. Lo que pasa es que obviamente por razones obvias hay una concentración energética de sobrepreocupación en este nuevo hermano que llega. Yo tenía 3 años cuando nació Pablo y yo creo Claro. que siento que hubo de alguna manera, no un abandono, pero sí una desatención emocional, no de cuidado, sino que emocional, por razones obvias, ¿sí? Obvio, En claro. este núcleo que era pequeñito. Bueno, en el caso tuyo también, porque tú estás con el Pipi y tu hija. Pero claro, sí, se produce eso. Entonces la recomendación es siempre a los padres y a las madres incorporar al hermano a esta tarea, no a la tarea, sino a esta circunstancia, ¿no es cierto? A esta nueva realidad, porque también el hijo y la hija se sienten que están acompañados por sus padres en este proceso. ¿Sí? Porque Claro. yo como hermano no me enfrento a esta nueva situación si mi mamá y mi papá no me lo explican, sino que se ponen de forma Justo. negada. He visto nacimientos donde les falta poco a los papás de mandarlos a nadar con delfines a los niños para que, o equinoterapia, o sea, se vuelven locos porque, como Sí, te digo, el impacto es tan fuerte y la no sí, aceptación es inconsciente. sí. Entonces, al final, oye, al cabro lo tienen en todo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estaba en el colegio iba a ir a Estados Unidos a un intercambio y tenía todo listo, había pasado la prueba, estaba con el examen listo, estaba como en segundo medio, una cosa así. Y no, a Pablo hay que operarlo, no sé qué, el corazón. Que al final fui yo el que lo operó de corazón y pagué yo la operación con los años después. Y no lo operaron nunca y no fui a Estados Unidos. O sea, oye, puta, lo lamentamos, pero Claro. pasa muchas cosas. Bueno, yo creo que la clave es la comunicación. Yo creo que
la comunicación familiar es clave, sobre todo siempre, pero en este caso es mucho más importante. Sí. Y Víctor, en la relación actual, porque tú cuidas a tu mamá y cuidas a Pablo, ¿cómo logras, y además Trabajo, llevas canto, la carga laboral, digamos, sí, eh, claro. ¿cómo haces para cuidar a tu mamá que está casi postrada, o no? Sí, gracias a Ella, Dios, ella tiene su cabeza buena, pero tiene artrosis en las rodillas, entonces le cuesta mucho caminar. Ahora llevamos un mes en la cama ya. Mira, mira, es un mes, o sea, no, no pasa en ¿cómo cama. lo No, pero haces en tu vida diaria sí, ha pasado un para mes. poder, sí, cuéntanos un Mira, poquito de eso. yo creo que volvemos al tema de la aceptación, ¿no es cierto? Que es Ujú, clave. que es Eh, clave. Porque, bueno, yo tuve una vida familiar, tuve casado, después me separé, he tenido varias parejas, viví solo muchos años, eh, siempre preocupado de mi hermano. En la medida que mis papás se fueron envejeciendo, me empecé a preocupar yo más de mi hermano, entonces lo sacaba, mi Claro, hermano entonces me lo traía los fines de semana, en fin. Pero ya, claro, cuando esto el 2013, cuando me hice cargo, también yo me encontré, bueno, mi mamá no era tan mayor, pero ahora ya sí, ya tiene 90, mi mamá va a cumplir 91. uf, es Eh, harta edad. claro, pero está bien de la cabeza, que es lo que más me importa. ¿Ah? Sí. Sí, porque dos personas con discapacidad mental es difícil la línea. Mira, yo creo que uno es la aceptación, lo otro es la disciplina. El cuidador tiene que ser disciplinado y mantener cierto régimen de hogar, ¿ya? Mm, Porque yo veo los desayunos, las comidas, las cenas, las once, los doctores, los remedios, el aseo y múltiples, y otras acciones más múltiples de Más cuidado, encima conversando aquí conmigo, dándote el tiempo. comenzando contigo. Entonces, yo creo que la disciplina es clave, eh, y también colocar a los sujetos de cuidado en la disciplina. Es la disciplina, ¿Cachai? O claro. sea, hay ciertos horarios donde vamos a comer, hay ciertos momentos donde se van a tomar los remedios, hay ciertos momentos donde hay que hacer aseo, o sea, que colaboren en el sistema, ¿sabes? Porque esto es como los Claro, platos chinos. ¿Te acordás en el circo, el plato chino acá, después el otro plato acá, después... Este es el día a día. Después el te día a sale una día. cita que, oh, me duele una muela, que tenés que partir al dentista, o no, mi mamá no sé qué, que los polvos de no sé cuánto, y bueno, en fin. Eh, disciplina, aceptación, al mal tiempo buena cara, siempre con alegría, con disposición. Yo no digo que no me agote, que de repente ya estoy hasta la tusa, que he pasado periodos así como de agote total, porque llevo 4 o 5 años sin vacaciones reales, digamos, Claro, eh, donde no puedo salir más allá de 2 o 3 días porque tengo que armar todo un tinglado para poder salir y dejar gente que me apoye, en fin, y todo. No tengo mucha vida personal porque tengo que estar pendiente. Si no le está en la comida, no comen. Así de simple. ¿Sabes? absolutamente. ¿Y cómo enfrentas tú cuando la situación se sale de control? Tú tienes todo organizado, ¿cierto? Dices que tienen los horarios, ellos también están organizados a tu forma para que pueda haber todo un orden. Pero, ¿qué pasa cuando hay algo que te rompe el esquema? ¿Cómo lo tomas tú, el humano? ¿Cómo El eres humano, Víctor? siempre Sí. siempre la aceptación y en el aprendizaje. O sea, lo que me está Mm, tocando me está enseñando algo que tengo que ver. Como nada es casual en la vida, como lo hemos esta conversado situación otras me está veces, sí. mostrando algo particular que tengo que ver y que tengo que aprender, entonces resuelvo el Mm, problema, eh, o me pongo a pelear contra el problema, pero no resuelvo el problema. O sea, es claro, una... es muy fácil, tenéis dos caminos y uno es el peor. Claro, yo soy un discípulo del Cuarto Camino, que es una corriente filosófica de Bourdieu, Sí, eh, donde el trabajo de autoconciencia y conciencia en el sí, presente es fundamental. sí. Entonces, mira, no me armo mucho rollo en realidad soy súper activo y en términos de resolver cosas y no me, ¿cómo se llama? Me complico. Pero ese es mi estilo de forma de ser en realidad. Siempre he sido más o menos parecido. Y, y además al otro no lo hace sentir que es el culpable de tu desazón, porque Sí,
Es que eso Sí, también es súper clave, es porque muy en su importante. vida, claro, eh, mi mamá y mi hermano Mm, eh, son seres humanos que persiguen desde el otro persiguen, que el otro ya absolutamente. no quiere matarlo, o sea, Claro, en términos claro, simples. Y claro, claro. también ellos hay una reacción emocional, hay una tristeza, eh, y al final eso genera todo un ambiente que no te digo que no haya existido en varias veces en todos estos años, ¿no? Que de repente pasáis 3, 4 días que queréis patear la perra y no queréis ver a nadie, y que ellos tampoco te quieren ver a ti, y que se produce todo como un, como que se nubla todo el ambiente, ¿no? ¿Cómo logras salir de ahí? ¿Cómo logras? Nada, con mis meditaciones, con la aceptación, porque además hay que aceptar los procesos también. Mm, A veces sí, uno está muy enojado, muy enrabiado con la realidad, y tenés que, esto es mm, como recoger la cañuela, recoger cañuela, como decían en el antiguo chileno, y respirar hondo y y entender que permitirse, ¿no? es Permitirse que también sentir ese dolor, permitirse que estás enojado, observar esa rabia y decir, sí, pero esa rabia no soy yo, va a pasar, la impermanencia, yo creo que hay un cúmulo de cosas que sí, eres tú, sí, o son también puede herramientas, digamos. ser también es mía, y también puede ser que el otro Mm, también sienta la rabia y también le hace bien ver que chucha te claro, saca esta, porque claro, esto tiene mil matices. Entonces, mi sí. mamá fue una señorita de sociedad y ella cree que sigue en Buckingham. ¿Sí? Claro, Y claro, yo le hago ver que no, que vivimos en Providencia, no vivimos nada en Londres. Así que, claro, claro, bueno, porque también está su propio aprendizaje. O sea, a ver, claro, así como yo estoy en esta aceptación de esta realidad, sí, ellos también están en su propia aceptación y en esta realidad, donde tienen un cuidador que tiene ciertas características, que tiene un cierto carácter, que tiene un sistema, y que tienen que lidiar con eso y también tienen que aceptar esa situación. Aquí todos sí, aprendemos de todo. es ¿Ah? cierto, sí, Eh, Todos tienen un aprendizaje sí, en este núcleo del cuidado, ¿no? del cuidado, El sí, Pablo va aprendiendo también de mi carácter, de mi forma de ser, le guste o no le guste, pero tiene que aprender. ¿Sabes? sí, Lo que es le cierto. tocó y este hermano que tiene. Entonces, y eso análogamente en todas las familias, ¿no? Familias de Sí, 7, 8 hermanos, lo que sea, ¿no? O en el caso tuyo, Mabel, con Pipe y tu también marido. somos poquitos, somos solo 4 y red de apoyo casi Al nula. final la familia Mm, son tu papá, tu mamá y tu hermano o tu hermana. es Los cierto, primos, los abuelos, los tíos, segundo, tercero, cuarto dimensión. En mi caso no sí, tengo nada de apoyo familiar de ninguna parte, salvo el apoyo moral. En lo concreto no hay nada, ¿ah? No hay nada. es cierto, Sí, 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 sí. Bueno, pero es cierto. Y es quiero, fácil. quiero recordar lo que te voy a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer a la vuelta de este recuerdo, porque estuvimos conversando el otro día y la verdad es que nosotros nos conocemos desde hace años. ¿Para qué vamos a decir la cantidad de años? Pero en ese tiempo nos unió la música. Ambos cantábamos y nos conocimos ahí desde la música. Y hubo muchos años en que no nos vimos y después nos volvimos a encontrar y nos encontramos ahora en este proceso de ambos ser cuidadores de personas con discapacidad, con historia, con filosofías similares, con visiones de la vida también distintas. Y en pandemia, a la distancia, grabamos una bella canción tú y yo. Tú en Santiago, yo en Viña, con todo lo que se hacía en ese momento, que era una forma de distracción, de salir adelante, de la no depresión. Y grabamos una canción muy linda que la tengo por acá y que la quiero poner hoy para que nuestros amigos la escuchen, para recordarla a nosotros también, porque es un lindo, lindo tema a mi parecer. Y también nos salió harto bien. Siento que Bueno, nos salió muy bonito. estamos Así bien que los dos, nos hablamos muy bien. Es un lindo tema, sí, bueno, un hermoso tema de Víctor Manuel, sí, compositor español, y que habla de una relación de pareja de dos chicos con síndrome de Down. Ese es el motivo de la canción. justamente. Sí, justamente. Así que chicos, se la vamos a poner, vamos a escucharla y a la vuelta seguimos conversando con Víctor. ¿Les parece? Escúchenla y ojalá les guste.
Y volvemos. Espero que este tema les haya gustado. La verdad es que la letra la encuentro preciosa. Y a mí por lo menos hoy en día en esta vida me toca muy profundo, justamente por mi hijo con síndrome de Down. Y a ti también, Víctor, que tienes ahí un familiar con síndrome de Down, Sí, Pablo, pues, que también está en esa condición de discapacidad. Entonces, es un tema hermoso. ¿Te recuerda algo? ¿Te motiva algo? me motiva que la música, el arte, la creación, todo lo que sublime la experiencia de crear es fundamental para las personas con discapacidad. Eh, Qué decir para nosotros, pero para ellos es fundamental porque ahí donde ellos pueden mostrar todos sus talentos y todos Sí, sus valores y su propio crecimiento en la autoestima. Eso es como... absolutamente. mi hermano, por ejemplo, él es multifacético. Bueno, mi hermano pintó muchos años, pintó precioso, después perdió la capacidad, pero él quiere cantar, su alter ego es Elvis Presley y quiere hacer teatro. Es muy amigo de Cristian Gaete, que fue el primer actor con síndrome de Down en la teleserie, eh, una teleserie que hizo Canal 13 con la Coca Guasini. ¿Ya? Eh, entonces, el arte es fundamental en el desarrollo de las Sí, personas, qué decir, ¿no? Pero en las personas con discapacidad, mucho más importante. es mucho más importante, sí. Claro, porque no van a llegar a ser trabajadores, si esta cuestión es No, utópico, ellos esta cosa de que van a necesitan, ser sí, profesionales integrados, o sea, y van a por lo llegar al mismo, lado más bajo del trabajo. justamente, y como tienen o tienen mucha discapacidad, más la parte intelectual, tienen mucha más capacidad en la parte del alma. Entonces, todo lo que es observación y soltar su interior, su espiritualidad, la pueden hacer y la pueden reflejar a través de todo lo que es el arte. Cualquiera, digamos, pintura, música, escultura. Tienen mucha necesidad de eso porque necesitan expresar lo que hay Y adentro de ellos. sí, y las relaciones Porque sociales entre ellos es fundamental. sí, Esta cosa de sí, aislarlo, de tenerlo en la casa, porque estamos hablando de, lamentablemente Chile tiene tantas diferencias sociales, ¿no? sí, Pero en los tratos más bajos, medios bajos, es súper difícil también, hay sí, mucho ocultamiento por mucha sí, ignorancia de las personas con discapacidad, y eso es muy malo porque ellos funcionan y crecen en su propia sociabilidad. Eso es claro, fundamental, mantener la sociabilidad de las personas en discapacidad, sí, porque además ellos ven en sus pares, pueden ver sus propias proyecciones, aprenden de sí, los otros también, se dan cuenta que sí. no son únicos, sino que también Y hay se personas sienten parecidas. acompañados, se sienten Claro, muy acompañados, se sienten que son parte de un grupo, así como nosotros necesitamos ser parte de la sociedad, ellos también necesitan ser parte de un grupo, verse reflejados, conversar en su lenguaje, aunque muchas veces no se entienden, hablan chino mandarín, pero ellos se entienden y se ríen de sus bromas y se ríen de sus acciones. Entonces, es muy importante mantenerlos siempre en sociedad, son en sus divertidos, pares. Son son súper divertidos, simpáticos, claro. ellos traen carretes con la gama completa de la Sí, discapacidad. Y parece cumpleaños de mono cuando se juntan porque son muy divertidos. simpáticos, ¿no? Y además es muy loco porque uno sale muy recargado energéticamente, Sí, emocionalmente, salís muy sí, alimentado de sí, esa inocencia, porque son sí, adultos. sí, Imagínate, mi Pablo tiene amigos está en un grupo donde tiene chicos de 18 a 40. Y claro. ahí cada uno tiene su historia y pololean, son buenos para pololear y se pelean. Sí, son muy divertidos. Y Víctor, ¿qué has aprendido? ¿Qué sientes tú? Eh, Piénsalo, porque no sé si a lo mejor lo tienes muy claro, y a lo mejor no. ¿Qué sientes tú que te ha dejado específicamente la discapacidad de Pablo en tu crecimiento, en ti, en Víctor? yo creo que la tolerancia, ¿no? La tolerancia a lo diferente, a lo distinto. Mm, Eh, Puedo haber sido una persona intolerante en vidas anteriores. De hecho, astrológicamente podríamos hablar del mundo astrológico, pero en esta vida particular que estoy viviendo, estoy como volviendo a foja cero, de haber pagado un claro, karma bien duro en vidas anteriores. Y puede haber sido por ahí
la falta que cometí y la falta de tolerancia, ¿no? Con lo diferente, con lo distinto. Y entonces de ahí viene el concepto de incluir al otro en ti, ¿no? Claro. Yo creo que es transversal a eso también, porque socialmente el mundo es intolerante. Lo vemos en política, lo vemos en el deporte, en cosas tan nimias. Imagínate con personas que son totalmente distintas, ¿no? Es cierto. Y hay mucha ignorancia, mucho miedo además, porque lo que no se conoce, cuando tú no conoces la realidad de una persona con discapacidad y no convives con él, no disfrutas con él, no aprendes de él o ella, se produce un rechazo. Entonces la gente en el rechazo implícitamente tiene el miedo detrás. Entonces... Sí, lleva implícito el miedo, el rechazo, claro, yo también siento lo mismo. Como que de alguna manera no entiende por qué rechaza este comentario de estos cabros que aparecieron ahora en las redes sociales sobre las personas autistas y en fin. Es porque no han tenido nunca han convivido en una situación con una persona con autismo o una persona con discapacidad. No saben de lo que hablan. No saben de lo que hablan. Perdón. Me tapiqué. Son ignorantes. ¿Cachai? Ese es el verdadero valor de la ignorancia. Entonces, se teme lo que no se conoce al final. Sí, es cierto. Tú, háblanos un poquito, que estábamos conversando, tú tienes un carnet de cuidador. Explícanos un poquito para la gente que a lo mejor quiera acceder también a ese carnet de cuidador, para qué nos sirve en este momento, qué proyecciones se le ve a futuro también a ese carnet de cuidador. Claro, el ministerio, ¿cuál es el ministerio social? El ministerio, se me fue el apellido del ministerio, pero hay un ministerio que se preocupa de que el que te paga las pensiones. Con el gobierno del expresidente Boric, levantaron unos centros de cuidados. Están a lo largo de Chile. Hay varios, no sé si han seguido en este gobierno haciéndolo, pero son centros para los cuidadores, donde yo, mamá cuidadora, que estoy muerta y cansada, me arranco para allá y de alguna manera, no sé cómo será el proceso, van a cuidar a la persona que cuidas por 1 o 2 horas, ¿no es cierto? Y descansas, ¿no? O puedes salir a hacer un trámite. Hay varios centros de cuidado. En paralelo sacaron el carnet o la credencial del cuidador o la cuidadora, que es una credencial que cualquier persona que tenga registro social de hogares y que documente que tiene una persona que cuida y que está con discapacidad, obviamente con la credencial de discapacidad, que es otro tema. Claro. Tienes una credencial del cuidador que para lo que sirve en concreto es para ahorrarte tiempo, porque en el fondo compras tiempo. Tú con el carnet, la credencial de cuidador en el Banco Estado, si tú hablas con el guardia y se la presenta, él te hace pasar a una fila particular, especial, donde puedes adelantarte a la fila, ¿ya? Y así en varias situaciones en organismos del Estado. Yo lo ocupo cada tanto, espero que vaya creciendo. Yo creo que eso también le va sirviendo al Estado para tener un catastro. Si consideramos que el 20% de la población, entre la discapacidad cognitiva y física, más los adultos mayores que van cayendo en la discapacidad, que es otro tema, es el 20% del país, de la población. Si somos 20 millones, hay 4 millones de personas en condición de discapacidad, y hay otros 4 millones que son los cuidadores o cuidadoras. Estamos hablando de 8 millones de personas que estamos en esa situación. Claro. Estado, porque es un estado pobre, no pobre económicamente, sino pobre emocionalmente y mentalmente. O sea, ya la discapacidad, la salud mental en este país está al debe, pero total. Desbordada, absolutamente. El cuidado de las infancias, de las primeras infancias también. Producto de eso tenemos las cárceles atiborradas de cabros que por falta de apoyo parental y apoyo del Estado terminan delinquiendo, y a los
17, 18, 19, 20 años terminan en una cárcel, donde en la escuela del delito, Claro, y ahí se perdieron. Hay claro, una mala resolución de la realidad. Es tan sencillo, absolutamente. pero al final, si estos cabros tontones hacen ese comentario que trabajan en política, que nos queda para ¿De los qué estamos diputados, hablando? Sí, diputados, senadores, los gobiernos de turno, no tienen ni idea de no, lo que hablan porque no lo viven. ¿Cachai? No ¿por qué tienen no ni lo idea. viven? Pero bueno, existe este carnet que de alguna manera da un dato, cuántos cuidadores hay, y está la credencial de discapacidad también, que O para sea, lo único. perdón, el carnet de cuidador, mientras tanto, para lo que te sirve es para ahorrar tiempo, porque en el fondo a mí me parece igual genial, porque muchas veces en mi caso yo dejo a mi hijo al cuidado de alguien y digo voy y vuelvo porque necesito ir al supermercado. Y a veces, por ejemplo, o voy al banco y hay unas tremendas filas, pero si me dicen pase porque tengo el carnet, o sea, ya es un algo, ya es una ayuda. Este servicio, lo que sí son servicios, tienen que ser servicios del Estado. Ojalá esto se vaya ampliando. Debiera. Yo lo hago valer, por ejemplo, Claro, voy a ISAPRE, donde tengo a Pablo, y lo hago valer. Aunque el ISAPRE no tiene ninguna obligación, pero de alguna no. manera, en vez Por de esperar empatía, media hora, paso por rápido. empatía, claro. Claro, de alguna manera decir, oye, estoy cuidando a una persona con discapacidad, ayúdame a... Pero hay también la cosa, el otro lado dice, ay, no te creo nada, que andes cuidando a quién. ¿Ah? Pero Bueno, el carnet se supone que... ¿Ya? es una credencial con un código QR, que si el tipo lo escanea, va a aparecer todo el dato del registro social de hogares, donde digo, oye, yo cuido a tal persona, y no Claro, es bueno, ahí volvemos a la buena voluntad del otro, claro, ¿cierto? De creer en lo que estás haciendo, de escanear y decir, ya, ok, tiene razón, pase, como podrían importarle un rábano, digamos, pero en claro. algunas partes por lo menos algo está funcionando. Pero mira, yo creo que en la medida que la gente si nos están escuchando y pueden obtener es súper fácil vía internet, en la medida que más personas tengan esa credencial, más fuerza se hace en la conciencia social y en la conciencia del Estado. Justo. Lo mismo que la credencial de la discapacidad, que en realidad al final para lo único que sirve, en concreto, es para estacionarte en el lugar de discapacitado cuando no lo tiene tomado un pelota que se Cuando no. estacionó ahí. Sí, Es típico. Eh, es verdad. ¿Me cacháis? Pero es que Sí. eso... Pero es que Ese el es problema, el país. el problema es más profundo que el Estado, ¿no? Como el Estado Sí, realmente... Claro, sacar un carnet, ya todos podemos sacar un carnet y generamos un sistema, pero ¿cuál es la utilidad final, ¿no? Porque esa persona, en tu caso, dejar el pipe es muy difícil. Entonces, chuta, si no tenía a nadie más, ¿cómo lo hacía? claro. El último que te quería dar una vuelta a la plaza a fumarte un cigarro y estás tranquila y necesitas oxigenarte para cargarte energéticamente y volver de nuevo a la tarea. O sea, es que eso es fundamental. ¿Qué decir de las Sí. personas que tienen personas postradas en la casa? Mm, 24/7, que no tienen ninguna ayuda en los estratos claro. bajos, en el mundo rural. Eh, Estamos tan al debe todavía como sociedad, Fíjate, ¿cierto? Estamos años luz, siento yo. dependiente, en fin. Sí, Eh, sí. claro, ahora con las noticias salen todo y con la Teletón aparecen todo, porque la Teletón además asiste la discapacidad física, no cognitiva, que es Es lo tremendo. mismo que estábamos conversando el otro día, o sea, ¿dónde dejamos a nuestros hijos que tienen discapacidad cognitiva? Porque no hay apoyo, ¿cachai? Es solamente la parte motora. Ya sí, nos sirve mucho, porque muchos de los hijos pasan primero por la Teletón, pero sigue una parte de discapacidad cognitiva, descenso cognitivo, donde después nadie se hace cargo y solo son los padres o cuidadores. Entonces ahí estamos como súper Esta al es la debe en realidad, eso. y eso es lo que tenemos que aceptar porque no vamos a cambiar nada. Pero bueno, una gotita de agua en este Yo océano creo, sirve. sí, yo creo que este programa es una de esos objetivos, ser una gotita de agua en el océano, que las personas que ven este programa, que ya tenemos bastantes visualizaciones, vayan comprendiendo un poco lo que es ser hermano, ser madre, ser padre, ser familiar de una persona con discapacidad, ya sea física, motora, da lo mismo, una persona que incluye toda la familia. Así que me gustaría, Víctor, si tú pudieras dar algunas palabras últimas enfocadas a los hermanos.
ya sean hermanos adolescentes, hermanos más pequeños, hermanos adultos, que están en este momento reflexionando o se sienten apesadumbrados por esta, llamémosle, tarea de tener que cuidar La a alguien. circunstancias. Bueno, Llamémosle no se circunstancias. pierdan la oportunidad, no se pierdan la oportunidad de crecer. Todo tiene una razón y un motivo. Lo decía nuestro querido Salo Reyes, razón y motivo. Sí. No se pierdan la oportunidad de crecer con su hermano, con su hermana. Por algo están ahí, por algo les tocó en esa situación. Que lo hagan desde el amor, desde la aceptación, desde la alegría, desde la empatía, ¿no es cierto? Porque independiente de que sea un hermano o una hermana en una condición, con cualquier hermano al final, ¿no? Así es que esto no es que sea muy distinto, ¿no? Sí. Con mayor razón acá, porque obviamente la mirada de este hermano es mucho más importante, porque requiere del apoyo, ¿no? Requiere de la ayuda, requiere de la comprensión, requiere del amor de hermano, de hermana. Así que no se pierdan la oportunidad, no se pierdan la oportunidad de crecer, van a ser personas mejores, les va a ir mejor en la vida, porque cuando uno se abre en el amor, las cosas que llegan son mejores. Y nada más que eso, en realidad cada caso es tan particular, yo no quiero dar cátedra de nada, yo cuento nada más mi realidad, mi historia, pero me ha tocado vivir muchas historias parecidas de muchos hermanos y hermanas, y como les digo, siempre en el amor en uno primero en uno, eso sí que es fundamental. Primero el amor es en uno y después, por reciprocidad, se entrega en el otro. Siempre quererse uno primero. Estar primero en la fila no significa postergar a los otros, pero sí es valer. Por eso, y cerrando un poco el tema, en este labor de cuidador, yo siempre practico primero en mi casa. Primero tengo que estar bien para que los otros estén bien. Yo no me postergo. Eso es clave. Nunca hay que postergarse por el cuidado. Mal negocio, muy mal negocio. Esa cosa asistencial que existe, o devocional, o mesiánica. No es así, no es así. El otro tiene que hacer su tarea. También le tocó al otro una discapacidad, porque algo tiene que aprender en su propia discapacidad. Hay que dejarlo que se caiga, que se pegue sus porrazos, que llore, que sufra, y acompañarlo al lado. Es como cuando uno acompaña a un hijo en una condición normal, ¿no es cierto? Yo le decía a mi hijo, mira, ahí está el hoyo. Ahora, si tú te caes, ya es problema tuyo. Claro. No voy a andar agarrando la manito, ¿no? Y obviamente se han pegado sus porrazos porque así aprendemos. Así es en el dolor se aprende, en el dolor, así es la vida, así es el ser humano. El dolor enseña a vivir. Siento exactamente lo mismo. En el dolor se aprende, en el dolor se crece, en el dolor se encuentran posibilidades, se encuentran circunstancias que no se encuentran en otro momento. Así que súper lindas tus palabras, Víctor. Yo creo que con que escuchen algunas personas y esto les quede, no se pierdan, como dices tú, no se pierdan la oportunidad, dense la oportunidad de crecer con este hermano con discapacidad. Víctor, te damos las gracias, te mando un abrazo apretado, agradecida de tu testimonio, agradecida de todo lo que nos pudiste contar, que yo creo que es muy importante la opinión de los hermanos en esta situación. Así que nada, te mando un abrazo grandote por tu honestidad, por la libertad, por tu tiempo, por estar aquí en tu casa con tu hermano por allá y tu mamá por el otro lado. Te diste el espacio para estar acá. Ahora voy a eso. Mira, qué lástima que no apareció Pablo para poder haberlo saludado, pero... Ahí nos sentamos los dos y conversamos un poquito. Sí, eso mismo. Les mando... que podría hacer un programa o varios programas con los hermanos o con las mamás al lado, para que ellos... Mira, sería muy bonita idea, lo vamos a tomar. Te mando un beso grande, abrazos para ti y nos vemos en tanto podamos. Sí, porque síganme en las redes sociales, eso es importante.
Sí, eso Ahí, te lo vamos a decir también a los amigos. Aquí claro, abajo van a estar todas las redes sociales de Víctor, porque Víctor hace música, tiene su Spotify, tiene música para niños, que son claro. geniales porque yo las he escuchado. Mucha actividad, también la red social de tu papá, de Vicar, que también está ahí para ir a ver en enero la inauguración, Está en ¿cierto? Palacio Rioja, en En Viña del Mar, y ahora vamos a estar este fin de semana en Antofagasta, en la Fundación Minera Escondida, en una Sí, exposición hermosa de 50 originales, una gran exposición además. Tuvimos San Pedro hace muy poquito, tuvimos más de 900 estudiantes mira qué eh, lindo. visitando la exposición en San Pedro de Atacama, de un pueblito chiquitito. Así que en No, es que Antofagasta, tu padre era un fenómeno. Uy, tu padre era un fenómeno. Qué cosas más lindas de arte que tiene. así es. Tenía, pero sigue teniendo, porque eso queda en la vida. Sí, esa vibración permanece y esa Sí, vibración es fundamental en la relación con los hermanos también. Así que sí, nada, pues, invitadísimo, invitadísima. sí. Y un abrazo a ti, Mabel. Así que cachureen aquí abajo, porque acá abajo van a estar todos los links de Víctor para que puedan mirarlo, ¿ok? Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Besos, Víctor. Chao. Abrazos. Chao, chao. Hoy quisimos mirar la discapacidad desde un lugar distinto, los ojos de un hermano. Un niño que creció compartiendo juegos, silencios, preguntas y aprendizajes. Un hombre que con el paso del tiempo descubrió que el amor también puede tomar la forma del cuidado. Ojalá este capítulo nos recuerde que cuando una familia vive la discapacidad, cada uno de sus integrantes recorre su propio camino. Escuchar estas historias también es una forma de amar, de comprender y de incluir. Gracias, Víctor, por contarnos y abrirnos tu corazón, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en Tan Distinto, Tan Humano. Tan distinto, tan humano, tan distinto, tan humano. Por amor vamos a andar, por amor vamos a andar, para que puedan brillar, para que puedan